Buenas bendiciones, mis amados hermanos, todos los que nos escuchan, todos los que nos pueden ver a través de las redes sociales. Les damos un fuerte abrazo a la distancia, muchas bendiciones para sus familias, para todos aquellas personas que de una u otra manera pueden conectarse por estos medios. Continuamos nuestras cápsulas de escatología, cápsulas, no son estudios profundos, son cápsulas para que usted más o menos tenga una idea de todo lo que va a acontecer en el porvenir. Le damos las gracias al Señor también por la cobertura que tenemos por parte de nuestro apóstol principal, el apóstol Francisco Miranda de Ojeda, igualmente el apóstol Ernesto Ojeda. Gloria a Dios, saludamos a toda la organización en las diferentes iglesias, las diferentes sedes, en donde se encuentra una sede Vida Nueva. Igualmente al resto de las iglesias que también pueden vernos por estos medios. Hoy vamos a hablar acerca del milenio. El milenio, o mejor conocido como la era milenial. La Biblia nos explica que después del rapto de la iglesia, después de la larga tribulación de los 7 años, los 3 años y medio de paz y los 3 años y medio de tribulación que va a asolar a las naciones o que va a asolar a este mundo, después de la guerra de Armagedón y la resurrección de los santos en Cristo Jesús, Jesús reinará en la tierra por 1000 años. Esto nos lo dice el libro de Apocalipsis, en la visión que Juan tuvo allá en la isla de Patmos, cuando Dios le da la visión del Apocalipsis al apóstol amado Juan. Gloria a Jesús. Después entonces se describe el regreso de Cristo viniendo en gloria. Ya no vemos a un Jesús viniendo como vino la primera vez, en un humilde pesebre, en una humilde familia y bajo condiciones humildes, sino que vemos a un Jesús ya viniendo como rey guerrero, como un rey empoderado, un rey poderoso, un rey que vendrá a conquistar a sus amados, a su amada nación Israel. Gloria a Jesús. ¿Para qué, amado? Para poder tomar el control, vendrá con gloria y poder, para tomar el control de este mundo e instituir un reino nuevo y justo aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Él erradicará la rebelión, removerá el último imperio humano gobernado en la tierra. Él va a quitar sobre la faz de la tierra todo gobierno humano. ¿Para qué? Para imponer el suyo. Entonces vemos unas dos características muy importantes. La primera, ya Jesús no viene humildemente, en un humilde pesebre, muriendo en una cruz crucificado. No, viene otro Jesús, viene un Jesús allá con poder, un Jesús guerrero, un Jesús rey sobre todas las naciones. Gloria a Jesús. Entonces fíjense que hay muchos pasajes en la palabra del Señor que nos hablan de 1000 años. Por ejemplo, el Salmo 94 dice: porque 1000 años son delante de tus ojos como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios es eterno y no depende de comida, no depende de este mundo físico. El mundo del Señor, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. También en 2 de Pedro 3:8 dice que no ignoremos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cabe destacar acá que aunque Pedro esto lo afirma, tenemos que tomar en cuenta que los 1000 años se refiere literal, es decir, que estos 1000 años van a ser 1000 años literalmente. No es una simbología, es algo que se aplica literal. Entonces, otra de las cosas que podemos ver en el milenio, ¿cuál es el propósito del milenio? El propósito del milenio tiene dos propósitos fundamentales. Uno, establecer a Cristo como rey ¿en dónde? En Jerusalén. Sentado en el trono ¿de quién? En el trono de David. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 32-33. Quizás algunas citas se las puedo leer. Otras citas ustedes las van a ver en el cintillo, abajo, en nuestras pantallas. Dice así: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Refiriéndose o hablando de Jesús el Mesías. Entonces, primer propósito, establecer a Cristo como rey sobre Jerusalén. ¿Sentado dónde? En el trono de David. Y lo segundo es cumplir las promesas que Dios le hizo a Israel. ¿Cuáles promesas Dios le hizo a Israel? La primera, la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pacto abrahámico. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Génesis, que vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
promesa. Gloria a Jesús. Dice así: bendecirás a las otras naciones cumpliendo el pacto abrahámico. Dice también ese mismo pasaje de Génesis, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a tomar el control de todas las fronteras geográficamente prometidas. ¿Por qué? Porque ya el Señor desde el principio a Abraham se lo prometió, de que toda la tierra sería de él y que su generación sería como la arena del mar. Entonces, dándonos a entender, amados hermanos, de que el propósito principal del reino milenial, número 1, es establecer a Cristo como Señor de las naciones, sentado donde, en el trono de Jerusalén, en el trono de David. Y número 2, cumplir las promesas dadas por Dios a sus hijos, los israelitas, cumpliendo los 3 pactos principales: el pacto palestino, el pacto abrahámico y el pacto davídico. Gloria a Jesús. Lo otro es, en el pacto palestino, ¿cuál fue la promesa? Dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, Israel, para bien, de la manera que se gozó con tus padres. Vuelve el Señor a recoger a todos los que estaban dispersados por toda la tierra, los recoge otra vez, como el pastor recoge a sus ovejas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que van a experimentar el perdón. Israel experimentará el perdón y una relación renovada con Dios, como la tuvo en el principio, como la tuvo con los padres. Gloria a Dios de estas personas, de lo que significó o lo que significan las generaciones posteriores a los primeros padres en la antigüedad. También cumpliéndose el pacto davídico, lo vemos en 2 de Samuel, dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, gloria a Dios, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, y asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces fíjense que cuando los días sean cumplidos y duermas con tus padres, eso se lo está diciendo Dios a David, dice que yo te levantaré a ti de tu linaje, te levantaré de tu linaje, o sea, hablándole a David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. La primera parte de esta palabra es una promesa de doble cumplimiento. ¿Por qué es una promesa de doble cumplimiento? ¿Por qué? Porque la primera parte se cumplió con Salomón, cuando Dios le dio a un hijo que afirmaría su trono en ese momento. Y el segundo cumplimiento es que tenemos que tomar en cuenta que Jesús viene de la genealogía, viene de la línea del rey David, viene de David. Jesús es linaje de David, y por eso es que afirmaré su reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de Jesús, no tiene ni principio ni fin. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones de vida en el milenio? Son cosas y cuestiones muy puntuales. Ya hablamos de los propósitos o del propósito principal del milenio. Ahora, ¿cuál va a ser la condición de vida? Es decir, ¿cómo van a vivir las personas que hayan pasado vivas al milenio? ¿Cómo será su vida? ¿Qué harán? Y lo que me llama más la atención es de que estas personas, su manera de vida será simple y llanamente, amado, como lo hubo en el principio. Fíjense que el reino milenial nos da una idea de lo que hubiese sido el Edén si Adán y Eva no hubiesen pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, de que todos los animales vivían en armonía juntamente con el hombre. Había una armonía entre la naturaleza y el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Isaías nos da también muchas luces acerca de cómo será esa vida. No habrá espada, se juzgará con justicia. ¿Ve? Esas son características de las condiciones de vida dentro del milenio. Lo otro es que los animales vivirán en paz entre sí y con los humanos. O sea, no solamente que ellos van a vivir en paz, no, sino que también van a cohabitar juntamente con los humanos. Va a haber una interacción entre la naturaleza, lo que significan las plantas y lo que significan los animales y el ser humano. Fíjense que dice Isaías, capítulo 11, dice: morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey. Esto solamente se ha visto una sola vez, amados, y fue en el principio, antes de que Adán hubiese cometido pecado. Entonces esto nos da una luz de que el milenio va a ser la condición de vida, va a ser una condición de vida pacífica, una condición de vida donde habrá paz. ¿Por qué? Porque la paz no dependerá del hombre, no dependerá de los gobiernos humanos, dependerá única y exclusivamente de Dios. Lo otro es que los creyentes adorarán a Dios en el nuevo templo, el templo que Dios va a construirles. Aquí también se cumplen las visiones de Ezequiel, de la gran ciudad que Dios le mostró a Ezequiel. Entonces, condiciones de vida, amado, condiciones de vida de paz, condiciones de vida de interacción humana entre la naturaleza y el hombre, y también que tenemos un solo Dios en común. No habrá diferentes dioses como lo tenemos ahora, no, sino que solamente habrá un solo rey, habrá un solo Dios, y todos los habitantes que pasen al milenio vivos, gloria a Dios, adorarán a ese único y exclusivamente Dios. Aparte de eso, que estarán sujetos al guardar los mandamientos, los preceptos y todo lo que el Señor Dios les dé para cumplir. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál va a ser el tipo de gobierno? Hablamos de las condiciones de vida, hablamos del propósito, hablamos ahora de cómo va a ser ese gobierno. Este gobierno va a ser un gobierno 100% teocrático. Un 100% teocrático, ¿por qué? Porque solamente habrá un solo Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. Será un gobierno justo, un gobierno en donde va a abundar la justicia divina. No se van a cometer injusticias como hoy día vemos. Oye, pero qué injusticia, oye, pero no. ¿Por qué? Porque va a ser un reino, un gobierno perfecto, un gobierno sin variación, un gobierno en donde habrá una unidad de criterio muy distinto a lo que nosotros hoy podemos ver, de una nación con otra nación, diferentes criterios, donde no hay una universalidad en el mundo. Eso lo vamos a tener o se va a dar en la era milenial. Una sola unidad de criterio donde habrá una universalidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios sobre todo ser viviente. Gloria a Dios. ¿Cuál es la condición para que el hombre pueda salvarse en el milenio? Porque bien es cierto, en las cápsulas pasadas hemos dicho de que cuando termine la batalla de Armagedón pasarán al milenio personas que hayan quedado vivas, porque van a quedar vivas, personas que no se dejaron sellar, personas que se unieron para pelear también con Dios a su favor, naciones enteras que también van a apoyar el gobierno de Cristo Jesús. Ellos van a pasar vivos al milenio. Entonces, ¿pero quién los va a regir? Los va a regir el mismo Dios. ¿Cuál es la condición del ser humano? Simplemente acatar y sujetarse, someterse a los preceptos, decretos y estatutos de parte de Dios. Se cumplirá lo que dice la Biblia en Apocalipsis 19:15, dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué no quiere decir esto? Que Dios amado, vuelvo y repito, Jesús no es el mismo Jesús humilde. Jesús viene con vara de hierro, viene a gobernar con vara de hierro. Vemos dos actitudes en Jesús muy diferentes. La primera, humilde; la segunda, con vara de hierro, dándole a cada quien lo que se merece. En ese tiempo también se va a cumplir la profecía de Ezequiel, que dice: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo se hizo según el decreto y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué me quiere decir esto? Simplemente, amado, de que la persona que esté en el milenio, si llegase a pecar, va a morir.
yo no voy a padecer por los pecados de mi familia, por los pecados de mis antecesores. No, yo voy a padecer por mis propios pecados. Lo que una vez hizo Jesús en la cruz, que fue allá para morir por los pecados de la humanidad, aquí no será así. Aquí cada quien morirá por su propio pecado. Aquí el que peque es porque quiere pecar. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que Satanás está encarcelado. Últimamente aquí en la tierra, este tiempo en que nosotros estamos viviendo, muchos de nosotros y muchos creyentes, yo lo he escuchado decir estas palabras, pero es que fue culpa de Satanás. Satanás me tentó, porque es que el diablo, ese diablo, no, pero en el milenio Satanás va a estar encarcelado. Entonces, si usted peca es porque usted quiere pecar, o los que hayan pasado vivos, porque primeramente Dios, yo quiero irme. Si Él no viene por mí, pues irme en el rapto de la iglesia. No quiero pasar por la gran tribulación. Pero en dado caso de que haya personas que nos estén viendo y se queden, lamentablemente, mis amados, si usted peca, usted muere. Irremisiblemente, ¿ok? Aquí no se le va a hacer juicio. Aquí de una vez usted pecó, usted murió y pagó por su pecado. Entonces, fíjense, bajo el liderazgo de Jesús, el mundo todavía va a estar dividido en naciones, ¿verdad? Los judíos serán atraídos a Israel, que finalmente tendrá las fronteras prometidas, como lo expliqué al principio. Los gentiles se dividirán en naciones con Jesús como su rey benévolo. Los discípulos y los mártires de la tribulación gobernarán sobre las naciones y todos vivirán en paz. Este es el panorama completo de lo que será el milenio. Nosotros, la iglesia de Cristo, los mártires de la gran tribulación, van a ser resucitados y van a reinar juntamente con la iglesia en este reino milenial. Entonces fíjense, vemos allí la visión de Juan cuando descendía el ángel y tenía la llave del abismo y también una gran cadena en la mano. Quizás esta cadena no era literal, sino un símbolo, una simbología de qué? De que hay un encarcelamiento, hay una atadura, hay una atadura. Fíjense que dice que prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y los ató ¿por cuánto? Por 1000 años. En la era del milenio, donde usted y yo, o donde todos vamos a disfrutar, ya sea que estemos reinando con Cristo, o ya sea que hayamos pasado vivos al milenio, entonces Satanás no va a ser protagonista del milenio. Él no va a tener nada que ver con el milenio, él va a estar atado, va a estar encarcelado. ¿Ven? La Biblia dice de que los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello. ¿Quién puso su sello? El mismo Dios. Es decir, que nadie tiene la potestad de abrir ese sello para que Él vuelva a salir, sino solamente Dios. Entonces fíjense, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto Él va a ser desatado por un poco más de tiempo. Aquí vemos por primera vez que la duración de esta fase inicial del reino en la tierra, 1000 años, también se nos da a entender que el 1000 años será una buena época. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, porque Satanás va a estar encarcelado. Entonces, fíjate, que si él va a estar encarcelado, ya el hombre no dependerá de lo que me puede hacer el Satanás, de los dardos del maligno, de las tentaciones, sino que dependerá única y exclusivamente de la cuánta palabra y cuánta obediencia hay en el corazón y en la mente de los hombres. Cabe destacar también que dentro de este milenio van a haber creyentes gentiles y van a haber creyentes judíos que hayan pasado vivo a el milenio después de todos estos acontecimientos que hemos hablado o de los que hemos hablado en cápsulas anteriores. La iglesia de Cristo, su amada esposa, ¿en dónde estará entonces? Los santos no viviremos en la tierra durante el milenio, sino que estaremos reinando juntamente con Cristo en la tierra, pero desde nuestra morada eterna en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo corroborar esto? En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, y estaremos siempre con el Señor. Es decir, que después de la boda del Cordero, Dios no dejará a su esposa para nada, la tendrá allí con Él. Yo me imagino que esto debe ser algo así como los reyes, como gobernaban los reyes en la época, ¿verdad? Tenían a sus esposas ataviadas, ellos, los que estaban al frente eran ellos, sus esposas, estando allí, ¿verdad? Disfrutando de el reinado prácticamente de su esposo. Así me imagino yo también a la iglesia de Cristo, nosotros reinando con Cristo juntamente en las nubes, en la Nueva Jerusalén.
Fíjense que la morada de la iglesia será en la Nueva Jerusalén. Allí estaremos nosotros reinando juntamente con Cristo. Fíjense que en resumen, entonces, durante el milenio, la iglesia no morará en la tierra, sino en la Nueva Jerusalén. Desde allí estará reinando juntamente con Cristo, ejerciendo dominio sobre los súbditos del reino milenial, quienes estarán morando en la tierra. Estos sí estarán morando en la tierra. Hasta donde se puede saber, la Nueva Jerusalén estará suspendida entre o sobre la tierra y será la habitación de todos los creyentes durante la eternidad. La Biblia dice, ¿verdad? Dice Juan, y yo, Juan, vi de santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, amados hermanos, la Nueva Jerusalén no va a pisar tierra, la Nueva Jerusalén estará suspendida entre el cielo y la tierra. No tocará tierra aún, o no la va a tocar nunca. Gloria a Dios. Tenemos que también recopilar rápidamente que después que todo esto pase, la tierra pasará, el cielo y la tierra pasarán. Es decir, habrá una reconstrucción total de los cielos, una reconstrucción total de la tierra, y se habitará, cuando ya termine todo esto, cuando Satanás ya sea lanzado al lago de fuego, a todos los malos lanzados al lago de fuego, entonces así ya vendrá la eternidad con Cristo, la eternidad con Dios. Gloria a Dios. El final del milenio será el escenario para el juicio final, que es el juicio del gran trono blanco sobre la tierra. A pesar de los ejemplos de los que les rodean la paz en el reino y la presencia de Cristo, no todas las personas optarán por seguir a Cristo. Al final de los 1000 años, Satanás vuelve a ser liberado del abismo. ¿Y qué va a hacer Satanás en este corto tiempo cuando es liberado? Simplemente él hará su trabajo, él seguirá haciendo su trabajo. ¿Y cuál ha sido el trabajo de Satanás? Él va a engañar a todas las naciones otra vez y reunirá un ejército para marchar contra Jesús e Israel. Tenemos que recordar siempre que la lucha de Satanás siempre ha sido contra Israel, contra el pueblo de Dios y obviamente contra todos los gentiles que se convirtieron a Cristo. La batalla subsiguiente será de corta duración, esa es la única ventaja. Sino que Satanás, ¿verdad? Allí, él va, como él sabe que le queda poco tiempo o va a estar poco tiempo desatado, él va a tratar de engañar a todo lo que es posible, a todo lo que le sea posible engañar. ¿Con qué intención? Con la intención de destruir o de ir a destruir a Dios. Pero él sabe, amado, que él no tiene poder. Gloria a Dios. Entonces, luego de esto, ya que él haya engañado a las naciones, muchos van a caer, eso es lo lamentable, muchos van a caer el engaño de Satanás. Y entonces aquí, amados, estas personas que sean engañadas, que se rebelen contra Dios, lamentablemente van a morir. Y juntamente con Satanás van a ser destruidos y van a ser echados en el lago de fuego. Todos los que se hayan dejado engañar, amados, lamentablemente tienen un final muy, pero muy pésimo. ¿Por qué? Porque ya han disfrutado de 1000 años de paz, han disfrutado de 1000 años de un gobierno 100% teocrático y a la final vuelven otra vez a caer en el mismo error. Finalmente, amados, los cielos y la tierra serán destruidos y recreados y los creyentes vivirán en la nueva tierra por la eternidad. Como lo dice Mateo y lo dice también el apóstol Pedro, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así, esta es una cápsula de lo que será el milenio. Amados, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, denle al botoncito de las notificaciones, actívenla para que siempre estén actualizados con respecto a cada video que vaya saliendo. Nosotros por esta parte les habló la pastora Yoxmar de Ojeda de la República Dominicana, Vida Nueva Internacional Santo Domingo, República Dominicana, juntamente con su esposo Luis Ojeda. Les damos muchas bendiciones y les esperamos para que sigan viendo nuestra próxima cápsula, la cápsula número 13. Dios me les bendiga y Dios me les guarde.